Nehemías 2, versículo 20. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, esta mañana por permitirnos, Señor, adorarte, alabarte, por reconocer que solo tú eres Dios, por ser tus hijos, Señor, por tu preciosa sangre. Queremos suplicarte, Señor, que esta mañana que tu Santo Espíritu nos visite, nos acompañe. Y de verdad, Señor, ayúdanos con tu Santo Espíritu. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, pero también, Señor, realmente que podamos retener todo lo que de tu palabra viene. Señor, ayuda al predicador, perdona sus falencias, sus pecados, y te ruego, Señor, que tu nombre sea exaltado, Señor, esta mañana. En tu nombre te oramos así. Amén. Como les decía, pensando en lo que estamos viviendo como iglesia, por un lado tenemos dos plantaciones en proceso, una en Achumani y otra en el Palomar, ¿no? Esto sin duda va a involucrar para nosotros como iglesia cambios, ¿no? Cambios. Nuestra iglesia está pasando por cambios. Parte de nuestra familia en Cristo va a dejar de estar en medio de nosotros para ser enviados y levantar y edificar una iglesia, una en Achumani y otra en el Palomar. Eso implica que no vamos a poder contar con los dones con los que nuestros hermanos han estado sirviendo durante todos estos años en medio de nosotros. Nuestro amado anciano Greg ha llamado este proceso de cambios que estamos viviendo en la iglesia como la revitalización de la iglesia. En consecuencia, me pareció oportuno revisar lo que dice el libro de Nehemías, debido a que en este libro tiene mucho que enseñarnos sobre cómo levantar y edificar la iglesia, ya que Nehemías fue guiado por Dios para levantar y edificar los muros de la ciudad de Jerusalén. Este libro, inspirado por Dios, tiene mucho que enseñarnos acerca de cuál debe ser nuestra motivación al momento de plantar o revitalizar una iglesia. ¿Cuáles deberían ser las características de los siervos que deben realizar esta tarea? Y el contexto en la que muchas veces vamos a estar involucrados cuando estamos realizando esta labor. Y básicamente es un contexto de oposición. Un contexto de oposición. Permítanme, por favor, contextualizar brevemente el libro de Nehemías. Nehemías fue esclavo judío que sirvió como copero del rey Artajerjes I, gobernante del imperio persa. Artajerjes reinó entre el 465 y 424 antes de Cristo. Nehemías pasó de copero del rey a gobernador de Judá durante el periodo persa. En el año 445 antes de Cristo, Nehemías recibió el permiso o le otorgaron el permiso para que fuera a reconstruir los muros en Jerusalén, reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Esto ocurrió, hermanos, durante el periodo persa post-exílico, es decir, después de que los judíos habían retornado de Babilonia, habían retornado a la tierra de Judá, y este retorno no fue hecho de una sola vez, sino que involucró varios procesos de regreso a la tierra prometida. Nehemías entonces es uno de los actores principales para la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. El libro de Nehemías
también se puede leer paralelamente con el libro de Esdras, porque son contemporáneos. De hecho, Esdras sirvió con Nehemías, así que si nosotros queremos tener en cuenta todo el contexto de lo que está sucediendo en el libro de Nehemías, también podemos revisar el libro de Esdras. Trabajaron juntos Esdras y Nehemías para la restauración espiritual y social de Jerusalén. A Nehemías y el pueblo de Judá, la reedificación del muro les tomó 52 días, cuando nadie pensaba que eso iba a ser posible, cuando los enemigos de Judá se burlaban de lo que estaban emprendiendo el pueblo de Dios. Como les decía, el retorno de los judíos de Babilonia a Jerusalén se hizo por etapas, y básicamente se tiene 3 etapas marcadas. El primer regreso de los judíos a Jerusalén se hizo en el año 538 antes de Cristo y fue liderado por Zorobabel. Lo que hicieron ellos en este primer retorno, en el 538, lo que hicieron fue reconstruir el altar y luego reconstruyeron el segundo templo. El templo fue terminado el 516 antes de Cristo. El segundo regreso fue en el 458 antes de Cristo. Fue liderado por Esdras. Su principal labor fue una reforma espiritual y la enseñanza de la ley. Y el tercer regreso fue liderado por Nehemías, el 445 antes de Cristo, en el que se reconstruyó los muros de Jerusalén. Mucho de lo que vamos a hablar hoy, esta mañana, hermanos, está estrechamente relacionado con el liderazgo. Entonces, algunos aquí que están escuchando esta prédica pueden estar tentados a no escuchar, porque pueden estar pensando, bueno, yo no soy tal vez líder en la iglesia, esto debe ser para los pastores, para los ancianos o para los diáconos, etcétera. No, hermanos. De acuerdo a lo que nosotros leemos en 1 Timoteo capítulo 3, esos requisitos que aparecen como los requisitos para los ancianos y para los diáconos son características al que todo cristiano debería aspirar, porque esa es la imagen de un cristiano maduro. Y por otro lado, Cristo mismo nos llama a ser iguales a Él, iguales a Cristo. En ese sentido, ¿quién puede llegar a ser como Cristo? ¿No? Y el mejor de nosotros, probablemente el apóstol Pablo, no llegó a ser igual que a Cristo. Pero de todas maneras estamos llamados a ser iguales a Cristo. Entonces, lo que nos está planteando 1 Timoteo 3, los requisitos de los ancianos y los diáconos, en realidad es la imagen de un cristiano maduro al que todos debemos aspirar si somos cristianos verdaderos. Porque la Biblia nos llama a crecer a la estatura de Cristo. En primer lugar, entonces, hermanos, vamos a ver cuál debe ser nuestra motivación como cristianos al momento de revitalizar, al momento de plantar. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? Veamos entonces, en primer lugar, la gloria del Dios de los cielos. Ese es el primer punto que vamos a ver esta mañana. En la primera oración que Nehemías hace, le dice a Dios lo siguiente: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Eso está en Nehemías capítulo 1 versículo 11. Esta última frase, reverenciar tu nombre, en otras traducciones dice honrar tu nombre. Este celo por la honra de Dios es similar al que el Señor Jesucristo manifestó cuando limpió el templo, porque lo habían convertido en mercado. De hecho, es interesante que ese celo que manifestó nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal no ha cambiado. Ese mismo celo está manifestando Dios desde su gloria. ¿Y cómo sabemos eso?
la forma en la que repudia y rechaza a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. ¿Qué les dice a esta iglesia? Les dice: los vomitaré porque son tibios, por sentirse confiados en que todo está bien, todo lo que están haciendo está bien, mientras que espiritualmente hablando nada está en su lugar, nada es correcto. Y desde la perspectiva de Dios están en un contexto de repudio de parte de Dios, porque todavía Jesucristo en su gloria todavía siente el celo por el nombre de Dios. Por eso en Apocalipsis 3 está repudiando a la iglesia de la Odisea. El celo del que estamos hablando no es fanatismo, no es violencia, no es entusiasmo irresponsable, no es ninguna forma de egoísmo molesto. Es más bien un compromiso humilde, reverente, enfocado en santificar el nombre de Dios y hacer la voluntad de Dios. J.C. Ryle dice: un hombre celoso es absorbido por una sola cosa, y eso es agradar a Dios. Viva o muera, esté sano o enfermo, sea rico o pobre, agrade u ofenda a los hombres, se le crea sabio o un estúpido, ya sea que reciba honor o que consiga la vergüenza, nada de eso le preocupa. A él le consume una cosa: agradar a Dios y promover la gloria de Dios. Ese es, según J.C. Ryle, un hombre celoso por la honra de Dios. Nada lo consume excepto agradar a Dios y promover la gloria de Dios. Este es el mismo celo que nosotros vemos cuando el profeta Elías, ¿no?, por el celo de Dios, por la honra de Dios, cuando ve al rey Acab y a los israelitas ir tras los Baales, ir tras su dios Baal, orar fervientemente y pedir que no llueva, porque detrás de esa oración está la honra, la gloria de Dios. ¿Cómo pueden creer en Baal? Baal no existe, no es Dios de nada. En cambio, el Dios que nosotros tenemos, el Dios del pacto que tenemos, es verdadero, es veraz, existe. Y ora al Señor para que no llueva. Detrás de esa oración estaba la honra, la gloria de Dios. Que todos sepan, que incluso el pueblo que le ha dado la espalda, que no es por Baal que llueve, sino por Dios, el Dios de los cielos. No es por Baal, sino por Jehová nuestro Dios. Él gobierna sobre toda la creación y no Baal. Ese celo de Elías y de Nehemías, ese celo que ellos tenían acerca de Dios, se origina en un lugar, se origina en un punto. ¿Cuál es ese origen? El conocimiento que tienen acerca de Dios. El conocimiento que tienen acerca de Dios. Su teología. J.I. Packer, acerca de la teología, dice: la teología, que significa verdades en nuestra mente acerca de Dios, no es lo mismo que una relación con Dios, como la ortodoxia de los demonios lo demuestra en Santiago 2, versículo 19. Pero sin verdad teológica, aunque pueda haber un fuerte sentido de la realidad de Dios, la entrada a una relación de pacto por la cual conocemos a Dios es verdadera y eternamente nuestro, no es posible. En otras palabras, hermanos, tenemos que tener cuidado de pensar
que todo tiene que ver solamente con la teología. Tenemos que tener una relación particular y personal con Dios. No podemos caer en lo que en Santiago dice, que los demonios conocen a Dios, conocen muchas cosas de Dios, pero tiemblan, pero no se humillan ante Dios, no obedecen a Dios. No estamos llamados a tener una correcta teología y vivir como demonios, sin duda. Pero lo que J.I. Packer está diciendo, pero sin una verdadera teología tampoco es posible esa relación con Dios. Eso es lo que está diciendo. No es posible que tengamos una relación verdadera con nuestro Dios a menos que tengamos una correcta teología acerca de Dios. Y a propósito, voy a spoilear un poco. En la caminata vamos a estudiar Todos somos teólogos de R.C. Sproul, que básicamente nos plantea esto, ¿no? De que todos, aunque alguien aquí diga yo no soy teólogo, todos en realidad tenemos una teología acerca de Dios. Entonces no es posible un relacionamiento verdadero sino a partir de un conocimiento verdadero del Dios de la palabra, del Dios que se ha revelado. Yo crecí en un contexto de la Iglesia Católica Romana, ¿no? Entonces siempre tuve presente la existencia de Dios. Es decir, yo tenía un sentido de la realidad de Dios que era fuerte. Pero esa percepción que yo tenía de Dios obviamente era muy distante de la autorrevelación de Dios en su palabra. Es decir, en otras palabras, si queremos enriquecer nuestra relación con Dios, debemos tener la misma teología o la visión que tenía acerca de Dios Nehemías o Elías. Si verdaderamente queremos crecer, verdaderamente queremos tener esa relación tan íntima que reflejan estos dos siervos de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos tener la misma visión que ellos tenían acerca de Dios. A menos que sepamos lo que Nehemías sabía acerca de Dios, no seremos capaces de comprender y compartir la visión y la pasión que le impulsaron a través de muchos años en su ministerio y convertirlo en un brillante ejemplo para nosotros de un liderazgo que sirve. Entonces la pregunta es, ¿qué creía Nehemías acerca de Dios? Leamos una vez más en el capítulo 2, desde el versículo 19. Desde el versículo 19. Dice: cuando lo oyeron, Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, escuchen, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Para Nehemías, Dios es el creador trascendente, es el Dios de los cielos, el autosustentador, poderoso y eterno. Él es grande, grande y admirable, grande y temible y poderoso. Los ángeles, la multitud de los que le adoran en el cielo, están haciendo siempre su voluntad. Es el Señor de la historia. Él es el que escribe la historia. Es un Dios perdonador, es un Dios clemente, es un Dios compasivo. Dice la palabra, es lento para la ira y grande en misericordia, grande en amor. Dios era para Nehemías la más sublime, permanente, penetrante, íntima, humilde, exaltadora y encomiable de todas las realidades.
Cuando uno entiende la grandeza de Dios, uno puede, como Nehemías, intentar grandes cosas como las que se atrevió a hacer él, porque él está pensando en un gran Dios. Él tiene un gran Dios. Él se atreve, intenta hacer grandes cosas porque tiene un Dios grande. Tiene un Dios grande. ¿Cómo es nuestro Dios para nosotros? ¿Es así como Nehemías lo ve? Es grande, es temible, es poderoso. ¿Qué esperamos de Dios en las plantaciones? ¿Qué esperamos de Dios en la revitalización de la iglesia? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo lo vemos nosotros en nuestra mente? ¿Cuál es nuestra teología de Dios? ¿Qué visión tenemos nosotros acerca de Dios? A eso nos está desafiando Nehemías, hermanos. Para Nehemías, este Dios de los cielos, como les decía, es trascendente. Ese es nuestro Dios. Nehemías dice en muchas oportunidades a lo largo de su libro, es nuestro Dios. Y utiliza un nombre que está relacionado con el hecho de que este es un Dios de pacto. Jehová, el Señor, que en muchas Biblias se traduce como el Señor en el Antiguo Testamento. Este Señor, este Jehová, es el hacedor y guardador del pacto, cumplidor de promesas y fiel Dios de Israel. Fiel Dios de Israel. La primera oración que Nehemías hace dice así: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías capítulo 1 versículo 5. No pasen por alto lo que está diciendo Nehemías en su oración: que guarda el pacto y la misericordia a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Él está haciendo alusión al Dios del pacto, al Dios que hizo el pacto con Abraham, el Dios que hizo el pacto con Isaac, con Jacob. Ese mismo Dios que les ha prometido la tierra, esa nación. Ese es su Dios, y él está haciendo alusión a ese Dios del pacto. Y es interesante que a lo largo del libro de Nehemías ustedes van a encontrar expresiones como tu pueblo, nuestro Dios, mi Dios. Y esa es una terminología del pacto. Es una terminología que en reiteradas ocasiones a lo largo del Antiguo Testamento van a ver. Van a ver un pacto, y en medio de ese pacto van a encontrar esas palabras: ustedes van a ser para mí mi pueblo, y yo voy a ser para ustedes su Dios. Incluso cuando nosotros leemos la última vez que se lee el pacto en el Antiguo Testamento, porque ya se va a inaugurar el nuevo pacto con Jesucristo, la última vez que nosotros leemos eso en el Antiguo Testamento está en Jeremías capítulo 24 versículo 7, y dice ahí: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Nuevamente: porque se volverán a mí de todo su corazón. Las invocaciones que Nehemías hace acerca del pacto entre Dios y su pueblo no es otra cosa que la base para la confianza, esperanza y la obediencia. Si yo tengo ese Dios del pacto que nunca falla lo que dice, que siempre cumple lo que dice,
puedo confiar en ese Dios. Puedo poner toda mi esperanza en ese Dios, porque es inmutable, no se va a mover, porque puedo confiar. Así como un niño confía en su padre y cuando está aprendiendo a caminar apenas se lanza y puede confiar, porque sabe que su padre está atento a lo que va a hacer. Y Nehemías está recurriendo a eso. Ese Dios del cielo, ese Dios que nosotros tenemos trascendente, poderoso, es un Dios al mismo tiempo cercano, que está pendiente de nosotros, que ha hecho un pacto con nosotros y que es fiel. El pacto de Dios es como el pacto matrimonial. Es un lazo mutuo de posesión y entrega de sí mismo. Dios poseía a Israel como su pueblo y se dio a ellos para bendecirlos mediante dones y su dirección permanente. Mientras que los israelitas poseían a Jehová como su Dios y profesaban darle honor mediante su adoración y su servicio. Entonces, en la teología de Nehemías es importante entender que este Dios es un Dios de pacto. El pacto era el fundamento por el cual Nehemías podía decir lo siguiente. ¿Saben qué decía Nehemías? Nuestro Dios peleará por nosotros. Eso decía Nehemías. Nuestro Dios peleará por nosotros. Cuando los judíos empezaron a reconstruir el muro, los enemigos de Israel se enteraron. Y no solamente se enteraron, sino que mandaron mensajes para desanimarlos a construir el muro, para intimidarlos. ¿Cuál fue la respuesta ante esa intimidación? ¿Cuál fue la respuesta ante esa ofensiva que hicieron los enemigos del pueblo de Dios? Nehemías les respondió: nuestro Dios peleará por nosotros. Su fe en Dios nunca fue decepcionada. El Dios de Nehemías y el nuestro es un fiel guardador del pacto. Un fiel guardador del pacto. No lo abandonó a Nehemías, tampoco nos abandonará a nosotros. Ese es el Dios que tiene Nehemías y el que nos presenta en su libro. Por tanto, el Dios de Nehemías es un Dios cuyas palabras de revelación son verdad y dignas de confianza. Nehemías apeló a esto en sus oraciones vez tras vez. Dios va a restablecer su pacto con nosotros. ¿Y saben cómo hizo esto Nehemías? Fue a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Y noten lo que dice en Nehemías capítulo 1 versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Dice: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías es consciente. ¿Por qué razón el pueblo de Israel, el pueblo del norte, fue llevado a Siria al exilio y nunca más retornaron? Por el pecado de Israel. El reino del norte fue devastado. ¿Por qué razón el reino del sur fue llevado a Babilonia en el exilio? Una vez más, por el pecado de Judá, del reino del sur. Fue su pecado porque Dios les había dicho en Deuteronomio, ¿no ve? Si guardan, si no se apartan de mi ley, yo los voy a bendecir. Pero si se apartan de mis mandamientos, si se apartan de mi ley, yo los voy a esparcir por la tierra. Y eso es lo que ha pasado. Y Nehemías es consciente de eso, pero ahora está utilizando lo que
lo que también está en la ley de Dios, lo que está escrito en el Pentateuco. Si volviereis a mí, si vuelven a mí, si retornan a mí, si se arrepienten de sus caminos y guardan mis mandamientos y las ponen por obra, aunque estén dispersos, aunque estén por todo lado, yo los voy a recoger y los voy a volver a traer a este lugar donde mi nombre está. Y donde está el nombre de Dios, está la presencia de Dios. Nehemías está recurriendo a la palabra revelada, a la palabra escrita, al Pentateuco, para decirle: tú has dicho, Dios, que vas a hacer esto. Tú has dicho que vas a volvernos a traer. Si nos arrepentimos, si guardamos tus mandamientos, tú nos vas a volver a traer. Y eso está haciendo Nehemías. Tú eres un Dios de verdad y cumples lo que dices. Nehemías parte de la premisa de que Dios, el Dios nuestro, es uno que cumple lo que dice. El pueblo de Judá debía conocer al Dios que se ha revelado y conocer los mandamientos que había dado a su pueblo. Es por eso que Esdras y Nehemías promovieron como un acontecimiento nacional el tema de la lectura, la predicación y la enseñanza de la ley. Se volvió algo nacional el asunto. Nehemías y Esdras se pusieron a la tarea de decir: este pueblo no conoce la ley. Si los que escucharon en el monte Sinaí le dieron la espalda a Dios, estos no ni siquiera han escuchado la ley de Dios. Tenemos que enseñar la ley de Dios, tenemos que leer la ley de Dios, tenemos que predicar la ley de Dios. Querían erradicar la ignorancia acerca de la ley que tenía este pueblo. Entonces lo volvieron un evento nacional. Reunieron a todos y empezaron a leer, empezaron a predicar, empezaron a enseñar la ley de Dios. ¿Y saben cuál fue el resultado? De escuchar, de recibir esta enseñanza, fue que el pueblo de Dios reconoció sus pecados. Reconocieron sus pecados. Antes ignoraban la ley, no podían reconocer sus pecados. Ahora lo conocen. Ahora saben que han pecado contra Dios. Y la ley, como dice el Nuevo Testamento, es un ayo que te lleva a Cristo. Es un ayo que te lleva a Dios. Y eso es lo que hicieron. Esdras y Nehemías llevaron al pueblo de Dios a escuchar la palabra de Dios y a entender que habían pecado delante de Dios. ¿Y qué hicieron el pueblo de Dios? Hicieron un nuevo compromiso. Un nuevo compromiso delante de Dios. Decir: no nos vamos a apartar de tu ley. Vamos a obedecer tus mandamientos, tus normas, tus estatutos. Todo lo vamos a hacer. Porque fueron conscientes de su pecado. ¿Y qué de nosotros? ¿Dónde nos encontramos respecto a nuestro aprecio y reverencia de la palabra de Dios? ¿Dónde? ¿En qué lugar nos encontramos respecto al aprecio y a la reverencia de la palabra de Dios? Escuchen lo que sucedió cuando Esdras y Nehemías enseñaron la ley al pueblo. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando en sus manos. Y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Nehemías 8:6. Más adelante en el capítulo 9 dice lo siguiente: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, escuchen, estando en pie,
confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Reverenciaron tanto la palabra que no podían sentarse. Escucharon parados la ley de Dios. Un cuarto día, dice. Y cuando fueron conscientes de sus pecados, se humillaron delante de Dios, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Esa es la reverencia que el pueblo de Dios tiene hacia la palabra de Dios. ¿Y cómo estamos nosotros ahí? Nuestra reverencia por la palabra de Dios, nuestro aprecio. Muchas veces estamos con el celular dentro del culto, y en lugar de estar atentos a la palabra de Dios, estamos chateando. Y en lugar de poner en silencio el teléfono para no estorbar a nadie, contestamos en el culto. Esa es la reverencia que nosotros le tenemos a la palabra de Dios. De verdad, hermanos, o sea, la palabra de Dios es por donde Dios se ha revelado, donde Dios dice: yo existo, yo soy así. Y ese es el privilegio que tenemos nosotros los cristianos. Tenemos ese privilegio. La reverencia, ¿saben qué es? Cuando tu corazón se humilla delante de la palabra de Dios. El aprecio por la palabra de Dios. No podemos apagar el celular, somos tan dependientes, contestamos las llamadas en pleno culto. No hay reverencia a la palabra de Dios. Y nos preguntamos: ¿por qué no cambian nuestras vidas? Nos preguntamos: ¿por qué no cambian nuestras vidas? ¿Por qué no podemos experimentar esa vida espiritual fructífera de Nehemías, de Esdras o de Elías? ¿Por qué? Nuestro Dios no ha cambiado. Nuestro Dios sigue siendo el mismo. ¿Por qué nuestra vida no puede ser así de fructífera? Claro, la reverencia a la palabra de Dios está muy disminuida. Nuestro aprecio por la palabra de Dios es casi nula. Por eso no podemos experimentar una vida espiritual fructífera, que busca la gloria de Dios, que busca la honra de Dios, que busca poner el nombre de Dios en alto. Entonces, ¿cómo deben ser los cristianos que realmente están conociendo y viviendo el Evangelio? Viviendo y conociendo el Evangelio. Y ese es mi segundo punto: los siervos de Dios. Vamos a hablar ahora de los siervos de Dios. Los siervos de Dios que están cerca de Dios tienen más conciencia de Dios que de ellos mismos. Los verdaderos siervos de Dios siempre están enfatizando cómo Dios los está utilizando como instrumentos en sus manos. Son reacios a hablar de sí mismos. Les gusta vivir con un mayor compromiso con Dios, pero muchas veces dicen: a veces no hago lo necesario para conocer a Dios. Ellos conocen a Dios a tal punto, como decía Calvino: en la medida que tú conoces a Dios,
conoces más al hombre. Y en la medida que conoce a Dios, él conoce más al hombre y la realidad del hombre. Y eso lo lleva a conocerse a sí mismo. Por tanto, es consciente de sus pecados y de sus debilidades. Por eso, este tipo de siervo de Dios siempre está pensando cómo Dios me está utilizando como su instrumento. Cuando no tenemos presente, no tenemos esa perspectiva de Dios, entonces ¿quién es el actor principal de esto? Nosotros mismos. Yo lo estoy haciendo, son mis dones, es mi capacidad, es mi intelecto, es mi piedad, no es Dios. En la vida de Nehemías encontramos 3 características que todo creyente debería imitar. El caminar con Dios de Nehemías estaba saturada de oración. En primer lugar, el caminar con Dios de Nehemías estaba saturado de oración. Cuando lees con cuidado el libro de Nehemías, te das cuenta que siempre procura aclarar la visión de quién es Dios y qué es Dios. En sus oraciones constantemente está repitiendo quién es Dios. Y celebra la realidad de Dios, adora a ese Dios. Y luego pone las peticiones, sus necesidades delante de Dios. De manera que sus oraciones empieza por santificar su nombre y luego dice: hágase tu voluntad, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Cuando Nehemías recibe la noticia de que Jerusalén estaba destruida, estaba en ruinas, lo primero que hace Nehemías es orar. Donde quiera que vaya a plantar, si soy un plantador, voy a encontrar un barrio en ruinas, una ciudad en ruinas, porque así es la realidad espiritual de aquellos que no conocen a Dios. Donde sea que vaya, al barrio que vaya, a la ciudad que vaya, ¿qué voy a encontrar? Como Nehemías, cuando le informaron: Jerusalén está destruida, está devastada, está en ruinas. Así es la realidad espiritual de todos aquellos hombres que no conocen a Dios. Lo que Nehemías quería mostrarnos es cómo inicia todo el asunto de toda la travesía que él hace hasta reconstruir los muros de Jerusalén. Todo empieza con oración a Dios. Su ministerio empieza con oración, estuvo bañada de oración y todo el tiempo estuvo en oración a Dios. Y por eso él puede terminar reedificando los muros de Jerusalén, porque eso muestra que en todo dependía de Dios. Ahora, ¿qué características tenían las oraciones de Nehemías? Sus oraciones tenían devoción, tenían petición, dependencia y deseo por la gloria de Dios. Deseo por la gloria de Dios. Eso se expresa en sus oraciones, eso se puede observar en sus oraciones. El libro de Nehemías tiene muchas oraciones. Este Nehemías es el modelo de hombre que Pablo dice: oren sin cesar. Este es el modelo, después de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. El modelo de hombre que ora sin cesar. Y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo acerca de la oración nos empujan en el mismo sentido. Cuando nos da la enseñanza de la parábola del juez injusto, que nos incita a orar siempre. J.I. Packer dice: la conversación privada constante con Dios, pidiendo y adorando, es una expresión natural de un corazón regenerado, una disciplina necesaria para un líder espiritual. J.I. Packer dice: si algo tiene un cristiano, es que naturalmente ora. Naturalmente ora.
Pero en el líder es una disciplina. En el líder es una disciplina. Cuando Nehemías les pregunta a los viajeros acerca de la ciudad, ellos le dicen: los muros están derribados, las puertas han sido derribadas al suelo y está todo en cenizas. Y la escena es toda una desgracia, todo un problema. La respuesta de Nehemías fue utilizar sus horas libres, porque recuerden que él era esclavo, copero del rey. Él empieza a utilizar sus horas libres para tomar un tiempo de duelo, para ayunar, para llorar y para orar por el pueblo de Dios. Lo más seguro es que en estas oraciones Nehemías le estaba pidiendo al Señor: muéstrame qué puedo hacer en esta situación. Señor, Jerusalén está destruida. Allá donde se tiene que manifestar tu presencia, allá donde tú manifestabas tu presencia, no está edificada, está destruida. Entonces Nehemías empieza a orar y empieza a pedirle: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y probablemente esas oraciones lo llevaron a determinar, porque cuando le pide al rey Artajerjes que lo envíe, él ora antes. Él ora antes de pedirle. Y él ya sabía lo que tenía que pedir. El Espíritu Santo lo guió. El Espíritu Santo lo guió a la voluntad de Dios. Pero todo empezó por oración. Por eso muchas veces nosotros no podemos saber la voluntad de Dios. Sí, tenemos la voluntad de Dios escrita, pero cuando queremos decidir sobre algo, no tenemos la respuesta. ¿Por qué? Porque no estamos orando. Porque no estamos dependiendo de Dios para nuestras decisiones, para saber la voluntad de Dios. ¿Qué más expresaba Nehemías? Hemos dicho que su caminar con Dios era bañado, estaba repleto de oración, pero también su caminar con Dios de Nehemías manifestaba solidaridad con el pueblo de Dios. Es interesante que cuando Nehemías regresa a Jerusalén, él pasa a ser de copero a gobernador, ¿no? Y ustedes saben cómo es la relación de una persona que tiene autoridad con el resto, ¿no? Generalmente es como: yo estoy aquí, ustedes están allá. Entonces hay un distanciamiento, porque ahora soy el gobernador de Judá, ya no soy el copero, ya no soy un esclavo. Pero esa no fue la característica de Nehemías. No solamente que se identificaba con su pueblo, sino que estaba pendiente de las necesidades de su pueblo. Constantemente él veía que incluso los gobernadores antes de él ponían cargas sobre el pueblo de Dios. Les cobraban impuestos, les cobraban muchas cosas, les hacían la vida difícil. Y cuando Nehemías llega aquí a Jerusalén, quita todo eso. Y se da cuenta de una realidad. Los propios compatriotas, los mismos judíos, les estaban esclavizando a otros compatriotas judíos y les estaban cobrando intereses. Cuando Nehemías se da cuenta de eso, les dice: no, ¿cómo pueden poner peso sobre sus hermanos? Ellos ya son pobres y los hacen más miserables todavía. Él quita, y dice la palabra de Dios, dice que nosotros debemos redimir después de 6 años tenemos que redimir, tenemos que liberar al esclavo, tenemos que devolverle todo a los que se han esclavizado por dinero. Y eso es lo que hace Nehemías. No solamente que era el gobernador, no importaba que era el gobernador para Nehemías. Él estaba identificado, se solidarizaba con el pueblo de Dios. Entonces él, ¿qué hizo?
podríamos decir aquí en este tiempo, como una intervención. Hizo una intervención y cambió todas las normas, cambió todas las leyes, cambió todo lo que tenía que hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces les dijo a los compatriotas judíos, les dijo: no cobren intereses y devuelvan el dinero que ustedes han recibido por pago de intereses. No les cobren intereses. Pero otra forma de solidarizarse con el pueblo de Dios, de Nehemías, es que cuando él se expone a la palabra de Dios, en sus oraciones Nehemías confiesa su pecado, pero también confiesa el pecado del pueblo de Israel. ¿Y saben qué? No dice: yo estoy haciendo bien las cosas, ellos lo están haciendo mal, ellos son los pecadores. No, él dice: yo también he pecado. Yo también he pecado. Dice: si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Así que Nehemías está aceptando su parte de culpa en el pecado del pueblo. Nehemías sabía que Dios veía a los judíos como la simiente de Abraham, como una familia, como responsables corporativamente, como un pueblo con un destino colectivo. ¿Y qué hizo Nehemías? Sin dudarlo, se identificó con su culpa. Dijo: yo y mi casa, mi padre, la casa de mi padre, somos pecadores. Hemos pecado delante de ti. ¿Y a qué está llamado la iglesia? A lo mismo. De la misma manera ve Dios el pecado de la iglesia, hermanos. En 1 Corintios capítulo 5 versículo 6 dice: no es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda la masa? Y en el contexto, la levadura es el pecado. Y les está recriminando Pablo, por un lado a la iglesia en general, diciéndole: están permitiendo el pecado, y por otro lado a los líderes en particular, están permitiendo el pecado y no están haciendo nada. Cuando nosotros no hacemos nada, somos parte del problema y estamos pecando igual delante de Dios. Esa es la realidad que tiene en mente Nehemías cuando él se identifica con el pecado del pueblo. Mi casa, mi padre han pecado contra ti. Todos tenemos parte en los errores de infidelidad de la iglesia, aunque muchas veces no somos conscientes de ello. Debemos reconocer nuestra parte en el proceso de fallas. Debemos orar y trabajar para renovar a la iglesia. Todo el tiempo debemos estar en oración y trabajar para renovar a la iglesia. Ese debe ser nuestro principal enfoque, porque así fue el enfoque de Nehemías. Así fue el enfoque de Nehemías. O una tercera característica de Nehemías, de su caminar con Dios, es que él manejaba con sobriedad los poderes o los dones que Dios le había otorgado. Esto es sumamente importante porque es una marca distintiva del carácter de un verdadero cristiano humilde y maduro. Ser humilde no se puede confundir con ser una persona callada o pretender ser indigno. ¿Qué es el pretender ser indigno? Soy un indigno pecador, soy polvo, gusano, pero ay del que me trate como gusano, ¿no ve? Ay del que me trate como indigno. Ese es pretender indignidad. Esa es una falsa humildad. Ser humilde implica ser realista en cuanto a mis pecados y mis torpezas personales, y también reconocer profundamente nuestra dependencia de Dios.
Un hombre humilde reconoce sus pecados y sus torpezas. Y sabe que lo poco que puede hacer, todo es gracias a Dios. Ser humilde es conocer el grado de nuestras habilidades. En otras palabras, los creyentes humildes son conscientes de lo que pueden hacer y de lo que no pueden hacer. Conocen sus dones y conocen sus limitaciones. Conocer esto es sumamente importante. Al conocer tus dones, puedes evitar subutilizarlos. ¿Sabías que cuando Dios te va a demandar cómo has utilizado tus dones, cómo has tenido tu mayordomía acerca de los dones que Él te ha dado? Si lo has subutilizado, vas a ser reprendido. El siervo humilde conoce sus potencialidades y, como Nehemías, todo el tiempo trata de dar el 100% con los dones que Dios le ha dado. No los subutiliza, no los pone inactivos. No es capaz de dar una clase y no lo hace. No es capaz de estar en la escuela dominical y no está en la escuela dominical. Eso no hace un siervo de Dios. Si estás subutilizando los dones que Dios te ha dado, es un pecado. Es un pecado, hermano, hermana. Si Dios te ha dado los dones, es para que tú sirvas a la iglesia, no para que los guardes. ¿Cuándo los vas a utilizar? Cuando estés en la presencia del Señor. Ahí ya no va a ser necesario. Es ahora. Entonces el siervo humilde conoce sus limitaciones, conoce el alcance de sus habilidades y todo el tiempo está haciendo el 100%. Pero como conoce sus limitaciones, tampoco va a hacer más allá de sus capacidades. Como alguien decía, no va a echarse más trozos de los que puede masticar. O sea, no va a hacer de más porque no tiene la capacidad de hacerlo. En el caso de Nehemías, claramente tenía dones de liderazgo, de dirección, ¿no? Y los utilizó en su máxima capacidad. No se puede negar que su carácter práctico, visionario, produjo los resultados maravillosos. Él siempre motivaba y dirigía la construcción del muro de Jerusalén, la repoblación de la ciudad y la reorganización de los recursos del templo. Pero cuando se trataba de enseñar la ley de manera pública, él dio un paso atrás. ¿Y qué hizo? Le dio lugar a Esdras y a los levitas y les dijo: ustedes tienen esa función, yo no soy el indicado. Yo estoy liderando una cosa, pero en cuanto a la enseñanza de la ley, yo no soy el indicado. Esdras, levitas, ustedes encárguense. Y así lo hicieron. Porque un verdadero líder sabe, reconoce sus dones y sabe lo que no puede hacer. Sabe lo que no puede hacer. Nehemías tenía claro que predicar, enseñar la ley de Dios no era su rol. Y él da un paso atrás y permite que ellos hagan su labor. Ahora, todo lo que hacemos, hermanos, y eso claramente en la palabra de Dios está claro, cuando nosotros queremos poner en alto el nombre de Dios, cuando nosotros queremos poner el nombre de Dios en alto, va a haber oposición. En la vida de Nehemías hubo oposición interna, es decir, de los propios judíos, y externa, de los enemigos del pueblo de Israel. Cualquiera que quiera plantar, cualquiera que quiera revitalizar, ¿saben qué va a tener? Oposición. ¿Por qué queremos hacer todo eso? Para honrar el nombre de Dios, para poner en alto el nombre de Dios. Y siempre que alguien esté trabajando para la honra de Dios y la gloria de Dios, va a tener oposición.
El apóstol Pablo dijo, ¿no ve? No tenemos pelea contra carne ni sangre, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Hay oposición, hay oposición. El Hades está en contra de la iglesia, pero el Hades no va a prevalecer con la iglesia, sobre la iglesia, porque la victoria está garantizada por nuestro Señor, que es el esposo, el que ha dado su vida por la iglesia. Entonces, Nehemías estuvo atento cuando alguien quería hacer huelga de hambre, estuvo atento para que no ocurriera estas cosas. Cuando los enemigos querían atacarlos, él organizó todo para los que estaban construyendo tuvieran armas en mano y pudieran defenderse. Hay oposición, hermanos, y tenemos que ser astutos para utilizar nuestros dones, nuestros talentos, todo lo que tenemos para el servicio de Dios. Los enemigos del pueblo de Dios amenazaron con atacarlos, se burlaban de ellos, pero ¿saben qué pasó? Finalmente esos que se burlaban vieron terminar la construcción del muro, la reconstrucción del muro. ¿Cuál puede ser una de las principales oposiciones para el evangelio? Ya sea en las calles o en la misma iglesia. ¿Saben cuál? El abandono de la fe histórica en un creador santo y bondadoso que salva a los pecadores mediante la expiación y el nuevo nacimiento. Tantas iglesias hay, hermanos, y de hecho en Apocalipsis dicen, el Señor se han apartado de su primer amor. Ya no está. Ese amor por Cristo, ese amor por el evangelio ya no está. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer que muchas veces la fe que profesamos es distante de la revelación de la palabra de Dios. Creemos otro evangelio. Y no hay otro evangelio, como hemos visto en Gálatas. No hay otro evangelio, solo uno. Toda la realidad es que las ciudades están en ruinas. Las personas están lejos, alejados, destituidos de la gloria de Dios. Y en la iglesia muchas veces con tibieza, como la iglesia de la Odisea. Hay una necesidad de reedificar, hay una necesidad de reconstruir la fe bíblica, la fe basada en la palabra de Dios. Hermanos, el objeto del amor de Jesús es la iglesia. Y le espera un futuro glorioso a la iglesia, porque un día va a estar sin mancha, limpia, inmaculada, y será presentado a su esposo, que es Cristo. Ese es el final. El final de la historia es que hemos vencido gracias a Cristo. Y todo va a ser glorioso para la iglesia. Pero todavía estamos aquí en este momento. Y en este momento hay oposición. Hay abandono del evangelio. La gloria y la honra del nombre de Dios ya no es importante. Por eso estamos llamados a reconstruir, a trabajar en el pueblo de Dios con nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. ¿Saben qué es lo que nos va a sostener en los momentos de prueba? En los momentos más difíciles, en los momentos donde vamos a decir, no, ya no puedo, ya no quiero abandonar este ministerio, ya no puedo más. Saber que el llamado que hemos recibido ha sido de parte de Dios.
que realmente lo que estamos haciendo eso porque Dios nos ha llamado a eso. Porque eso es lo que lo ha sostenido a Nehemías cuando tenía dificultades. Saber que estaba en el lugar correcto, que estaba en el lugar que debería estar, y saber que Dios lo ha llamado para hacer ese ministerio. Eso lo ha sostenido a Nehemías, y eso nos va a sostener a nosotros. Pero tenemos que estar conscientes de nuestro llamado. Y para estar conscientes de nuestro llamado, tenemos que volver a la palabra y la oración. Tenemos que volver a la palabra y la oración. Solo eso nos podrá sostener en los momentos de saber: estoy en el lugar que estoy porque Dios me ha llamado a esto. Dios me ha llamado a esto. Así que, hermanos, en cuanto a la revitalización y las avanzadas, creo que tenemos mucho que aprender de lo que Nehemías nos tiene que decir. Hemos convocado a oraciones. Tenemos los miércoles de oración, los cultos de oración. Y no viene ni el 10% de los que están aquí ahorita. No viene ni el 10%. Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Cuál es el Dios que tenemos, en el que confiamos? ¿Queremos el Dios grande de Nehemías? ¿Tenemos el Dios grande de Nehemías? Sí, claro que sí. Pero no lo conocemos. Y no dependemos de Él. Entonces, este es un llamado a revitalizar, a plantar, pero en dependencia de Dios y para la gloria de Dios y para la honra de Dios. Todo parte por la revelación que Dios mismo ha hecho de Él. Todo parte por conocer al Dios que se ha autorrevelado. A ese Dios, hermanos, hemos sido llamados a conocer, a servir, a creer y a servir a ese Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Dios eterno, Señor, cuán limitados, cuán dependientes de ti somos, Señor, que no podemos dar ni un solo paso, Señor, en esta vida, ni un paso que valga la pena realmente si no estamos contigo, Señor. Señor, perdónanos porque muchas veces tenemos los dones y los talentos que tú nos has dado y no los ponemos al servicio de tu iglesia. Y perdónanos también por aquellas veces que queremos hacer más de lo que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a tener en tan alta estima tu palabra y a conocerte a ti por medio de tu palabra y buscar, Señor, tu rostro en oración para que sepamos tu voluntad aquí y ahora, Señor. El final de la iglesia es glorioso, pero mientras estemos aquí en este mundo, todavía hay muchas batallas que luchar agarrados de tu mano. Todavía hay mucho que hacer agarrados de tu mano, Señor. Bendito Dios, ayúdanos, Señor, en este camino. En este camino que el Antiguo Testamento dice que guardar tus mandamientos no son gravosos, porque nos deleitamos en ti, porque nos aferramos en ti y porque nuestra voluntad quiere guardar tus mandamientos, Señor. Por eso no son gravosos para nosotros, para los que amamos hacer tu voluntad. Pero no siempre amamos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos. El Evangelio nos transforme. Cristo, nuestro único y suficiente Salvador, nos fortalezca en todo tiempo. Te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén.